Mi objetivo en realidad, obviamente que como creo que el de todos, es poder ser un actor reconocido y... Acabas además de estar nominado al mejor top de los Grammy. Hoy la primera vez fue muy buena experiencia y esa dije, ¿qué hago acá? Esta va a ser la mala. Esta va a ser la mala seguro. Barcelona justamente es un lugar donde vienen todos los actores, todas las productoras y me lo pude pensar, me puse un poco nervioso y acalorado. Te lo estoy planteando, Oye, yo no voy a ser que se los dé, O sea, yo la paso bien, me divierto, como que trato de sacar lo mejor de mí. No hay un precio para ello, No, creo que no. ¿no? No. Si te dijera que te voy a dar 10.000 euros para hacer una escena. Bueno, no sé. A ver. Y el chico tenía una tanga que así de mujer. Con tan solo unos meses en la industria, ha sido nominado a los premios más importantes de Europa al mejor top. Aunque le gusta grabar con su pareja para sus redes sociales, sabe que con las productoras va a aprender los entresijos de la industria. Según nos contará, la libertad con su pareja le da la confianza para ser él mismo, al mismo tiempo que descubrió que su pareja era versátil haciendo un trío. Su humildad y su buen hacer es lo que le ha llevado hoy a competir en los Grammy Awards con los grandes de la industria. Le damos la bienvenida a Axel Reck. Bienvenido. ¿Estás por acá? Buenas. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Besito? Un placer, gracias por invitarme. Nada, hombre. Todo se merece que, bueno, acabas además de estar nominado al mejor top de los Grammy. Sí, la verdad estoy bastante contento, un poco ansioso y nada, la verdad que no me lo esperaba, pero bien, súper contento. Bien, ¿no? Sí. Bueno, eso está bien. Eso es porque haces bien el trabajo, ¿no? Sí, la verdad es que creo que lo estoy haciendo bien. Porque Sí. llevas relativamente poco. Llevo, sí, desde junio más o menos. Desde Ajá. junio del año pasado. No sé, en tan poco tiempo, haber estado nominado a los Grammy, haber grabado con actores ya ¿no? De renombre, tal cual. Y ya estar nominado a los Grammy al mejor top, ¿no? Te has pasado incluso el de Newcomer, ¿no? Ya es como directamente estar en las principales categorías. Sí, la verdad que estoy contento y sorprendido también porque, como decís, hace muy poquito estoy en la industria y la verdad que súper contento porque no me lo esperaba. Y aparte nada, o sea, compitiendo con gente que lleva tiempo, que es nada, súper profesional y la verdad que estoy re contento porque no solo va a ser una buena experiencia, sino me va a servir mucho para aprender y para crecer en la industria, básicamente. Claro, Así que, bueno, son pasos de gigante, ¿no? ¿No crees? sí, creo que sí. Bueno, eso está bien. ¿Y qué crees que ve el público en ti para llegar a haber votado a mejor top? Bueno, creo que, no sé, soy una persona como bastante transparente. ¿Sí? Si bien en el momento que uno está grabando es como una actuación, pero, o sea, yo la paso bien, me divierto, como que trato de sacar lo mejor de mí, entonces me parece que también lo que se ve un poco es eso, así que... Muy bien, o sea que eres totalmente tú cuando rodas, ¿no? Sí, trato de ser lo más yo posible, por así decirlo. Sí. ¿Y cuando grabas por una productora, también eres tú? Sí, o sea, si bien sigo siendo yo, en las productoras generalmente te marcan un poco más, te dicen, no sé, las poses o de qué manera ponerte y demás, pero sí, o sea, sigue siendo uno, básicamente, en la personal. Ajá. ¿Qué diferencias ves entre grabar para ti mismo, para tus redes sociales, a grabar con una productora? Bueno, eso que te comentaba, o sea, cuando uno graba para sus redes, o sea, maneja, no sé, sus tiempos, las posturas, o no sé, el rollo que te gusta más, lo que te calienta más. Quizás en una productora, o sea, ya bueno, te eligen otro actor y te dicen cómo van siendo la escena, o qué necesitan, qué hay que destacar, qué se destaca y qué no. Igual a mí me gusta grabar las dos cosas, porque siento que también con la productora
creo que es como un poquito más profesional, entonces uno, no sé, crece más, sabe cómo posar o encuentra otros planos que capaz que no estás acostumbrado y bueno, hay otra visión de otro lado, entonces creo que está bueno hacer las dos cosas. Sí. ¿No te cohíbe, por ejemplo, el hacerlo alrededor de tanta gente? No, la verdad que antes me daba un poquito de cosa, pero siempre trato de ser como muy profesional y no estoy tan pendiente de la atrás de cámara, sino es como que trato como de entrar en el show de mi cabeza y bueno, estar ahí y pasarla bien, digamos, básicamente sí. Porque también creo que así es la mejor manera para que salga como fluido, que fluya básicamente y que se va bien, sí. Claro. ¿Y tu nombre, Axel Rec, de qué viene? ¿Cómo surgió? Bueno, mi nombre en realidad surgió porque antes de pandemia, durante la pandemia, creo que como todos, quise empezar a hacer OnlyFans, entonces un amigo que me dijo, ¿por qué no te pones Axel? Y bueno, quedó el nombre. Y después cuando vine para Barcelona, que va a ser un año, el 3 de marzo, bueno, nada, como que ahí decidí comenzar nuevamente con todo, con el OnlyFans y a grabar y demás. Entonces ahí dije, bueno, ¿qué nombre me pongo? Y la verdad que como tenía ese nombre de antes y me gustó y creo que, no sé, es como, viste, cuando ves a alguien que decís es su nombre, bueno, siento como que encaja bien en mí, en mi personalidad, entonces lo dejé y después el rec fue por ponerlo básicamente, pero no sé, ¿Qué te llevó a ello? No, es que siento como que, bueno, es un poco de esto, ¿no? Del grabar, del play, básicamente es por eso. Ajá. Entonces siento que suena lindo. ¿Y las dos L's de Axel? En realidad es porque no se podía poner con una, entonces me dejaba agregar con dos en las redes y ¿sí? Quedó Axel con dos L. Ah, bueno. Pero Axel, está bien, ¿no? Que se le diría Axel. Sí, bueno, Axel. exactamente. Claro. Sí. Pero bueno, sí, claro, de diferencia, ya te crea curiosidad, por eso te pregunto también. Claro, ¿no? Porque claro. se escribe con dos L's. ¿Tienes pareja hace 4 años? Sí, menos, ¿no? más o menos 4 años, ¿Sí? sí. Vamos para los 5 en realidad. Sí. Y hace como entonces 3 o 4 que estáis de pareja abierta, ¿no? Estuvimos 1 año y medio más o menos y luego después comenzamos a tener pareja abierta, sí. Ok. ¿Y quién fue el primero que le propuso al otro? Mi pareja. Él fue el primero quien propuso de hacer pareja abierta. Él fue todo lo que fue la iniciativa de todo, pero creo que fue positivo porque nos sentimos libres, no existen los celos, ni... Bueno, sí que hay alguna otra cosita, pero súper chill, relajados, como que creo que es la clave para poder estar tanto tiempo con una persona porque siento que uno es más real y no tiene que estar diciendo, claro, ay no, bueno, soy fiel, que no digo que no haya gente que lo sea, pero a mí me cuesta. Sí, claro. Entonces prefiero blanquearlo y sí, empezó porque él necesitaba como... no sé, abrir la pareja, tener otras experiencias y empezamos con tríos al principio, la primera vez no me lo olvido más, fue medio una cosa ahí media rara, no fue una muy buena experiencia, pero de ahí como todo, o sea, al principio como que quedás medio ahí, después como que ya vas entendiendo algunas cosas, las energías, porque mi novio siempre conmigo era, era más de forma pasiva y yo, cuando hacíamos los tríos lo veía que tenía otra energía más como de dominante y bueno, y yo no entendía mucho hasta que entendí eso y digo, pero ¿cómo? Conmigo nunca tiene esa energía, claro. Entonces como que... Cada persona es un mundo, ¿no? Tal cual. Hasta que después, bueno, lo pude entender y ahora me gusta, me gusta verlo a él como en esos dos vértices, sí. Ah, muy bien. Sí, buen rollo. ¿Y el primero que insinuó lo de para hacer cine? Bueno, en realidad, como que en pandemia, nosotros siempre fuimos muy de sacarnos fotos, muy sexuales los dos, como muy ese rollo y... en realidad empecé yo haciendo algo y después él como que me dijo no, yo quise abrirme primero una cuenta, me la abrí yo primero y él después como no, pero no sé qué, como que tenía mucho prejuicio y él como que la terminó abriendo a medias y nunca arrancó y él arrancó acá en Barcelona. Así que nada, creo que bueno, la iniciativa la tiró él y yo como que comencé y después él se siguió sumando. Sí. Ah, ok. Bueno, así más o menos, ¿no? Sí, pero sí. Entonces veo que al final la iniciativa yo pensaba que era como más timidito y era como el más, ¿no? No, pero bueno.
Un poco y un poco, qué sé yo. ¿Sí? Fue fluyendo, básicamente, Vale. sí. Eso es lo bueno, ¿no? La vida Sí, que sí, sí. todo fluía. Tal cual, sí, Muy sí. bien. ¿Qué es para ti ser actor? Bueno, para mí ser actor implica varias aristas. O sea, no solo es como ponerte enfrente de una cámara y hacer una escena, sino también es involucrarte con el momento, o sea, para que todo sea lo más real posible. Porque, nada, siento que yo, por eso te digo, yo siempre cuando hay una grabación y demás como que me abstraigo para entrar como en esa energía bueno, de todo el rollo que hay en ese momento, pero... O sea, me trato de involucrar, o sea, siempre pregunto cuando voy a algún lugar, bueno, mira, ¿cómo es? ¿Qué idea tenés? ¿Qué vamos a hacer? O sea, obviamente que si grabamos para una productora nos pasan, bueno, algunas productoras te pasan como un libreto, otros te van comentando de qué vas haciendo a medida que vas grabando, pero bueno, siempre trato de ser como concentrarme en ese momento y tratar de dar lo mejor de mí porque sé que en ese momento estoy grabando y bueno, ahí es donde todo tiene que explotar. ¿Te cuesta llegar a esos momentos? O sea, digamos, ¿te preparas? ¿Tienes una preparación? O sea, trato de estar relajado, siempre que voy a grabar obviamente trato de no tener sexo antes para estar bien caliente en el momento, pero, o sea, sí trato de prepararme y o sea, si voy a ir a trabajar a un lugar, trato de ver cuáles son los trabajos que la persona hace o la productora qué trabajos hace, como para involucrarme un poquito más y no estar tan aislado de lo que voy a hacer. Pero creo que es eso, o sea, concentrarte, enfocarte en lo que querés demostrar, en cómo te querés ver en la cámara. Y bueno, después una vez que vos te vas entendiendo como el personaje, bueno, vas pudiendo como pulir y te vas pudiendo como, no sé, sacar ese personaje y poderlo demostrar mucho más y sacarle más provecho al momento que estás grabando. Pero sí, creo que es eso, que hay que enfocarse mucho y ser muy profesional, tanto con el horario como tratando de no tener sexo antes, o sea, enfocarte, entrar en ese rollo, en ese juego, tratar si grabas con una productora de entrar en la cabeza del productor o del director, como para que todo vaya fluyendo y que no se trabe, porque si todo fluye es como fácil trabajar, pero si ya llegas y bueno, no sé qué, y esto, y se corta muchas veces, y te pones un poco más nervioso y después se estira todo, entonces me parece que si te enfocás y te divertís, lo importante es divertirte, pero siempre siendo profesional, lo más profesional posible. Muy bien. ¿Crees que todo tiene un precio? ¿En qué sentido lo decís? En el sentido que se te puede impedir lo que sea una escena que tú todo dirías que sí, o hay cosas que dirías que no. Bueno, obviamente que yo soy activo, o sea, soy top nomás, y nunca haría una escena de pasivo porque no lo hago en mi vida real y tampoco lo haría en una grabación. ¿No hay un precio para ello? No, creo que no. ¿No? No. Si te dijera que te voy a dar 10.000 euros para hacer una escena. Bueno, no sé. A ver. Entonces sí tiene un precio, ¿no? No lo sé, o sea... ¿Qué decirte? O sea, realmente nunca me lo pude pensar, me puse un poco nervioso y acalorado. Te lo estoy planteando. Oye, yo no voy a ser que se lo dé, ¿eh? Pero no, creo que no. No porque no puedo, o sea, no es algo que nace en mí. No es de mi energía. ¿No te relajarías? No, porque no, o sea, realmente no lo hago en mi vida real, o sea, no lo voy a hacer en una grabación, no fluiría bien. Pero si no. te pones nervioso, como tu novio va a intentar hacer nada, o va a tener ese rol de actor. No, conmigo no. Claro. Hay buenos versátiles y botón en la vida para aprovechar. Para uno más, ¿no? Sí. Aparte creo que vas a tener más éxito así, porque hay menos tops que botón. Sí, bueno, eso es lo que dice. Yo lo veo capaz que un poco distinto porque me siento capaz que un poco limitado. Porque, por ejemplo, para mí lo mejor hubiera sido ser un versátil y bueno en los dos puntos. De hecho, creo que mi pareja, bueno, no sé si es por mi pareja o qué, pero siento que él es muy bueno porque se mete muy bien en los dos personajes y sabe jugar muy bien con los dos personajes. Pero bueno, siento que también siendo top me puedo destacar en otras cosas porque también disfruto de lo que estoy haciendo en el momento, entonces me da mucho morbo, la verdad. Así que la paso bien, sí. Bueno, esta vez también entiendo que también hay muchos chicos que le da morbo que nada más que seas top. Sí, obvio, Eso también, tal cual. ¿sabes? Sí, eso tal cual. Bueno, de todo este tiempo que llevas grabando, ¿con qué actor ha sido con el que más has disfrutado y con el que repetirías una y otra vez?
Bueno, en realidad la pasé bien con todos, nunca tuve una mala experiencia, repetiría con todos, pero con alguien que la pasé muy bien fue con Ruslan Angelo y que volvería a repetir. De hecho, grabamos por segunda vez hace poco, antes de que él se vaya a su viaje que está ahora en Latinoamérica. Está en Brasil justamente ahora. Y nada, siento que él... O sea, yo hablo muy poco inglés, pero creo que conectamos desde otro lado, no por el idioma, sino por la energía, como te decía antes. Y grabamos, la pasamos súper bien y volvimos a grabar y la pasamos súper bien. Y creo que si volveríamos a grabar también la volveríamos a pasar bien. Creo que con él volvería a grabar sin problema. Con todos, porque no, siempre fue todo muy ameno, la gente que grabamos muy maja, súper relajada. No, bien, pero creo que él es alguien así como que delicioso. Muy bien. ¿Grabas siempre con tu pareja cuando haces...? No, depende, grabamos juntos, separados, sí. No hay ningún problema, digamos, con eso. No porque si grabaríamos siempre juntos sería también limitarnos y no queremos eso, al contrario, y también uno se pone contento cuando a alguien le sale algo, grabar con alguien o para una productora, entonces al contrario, siempre nos estamos apoyando y si bien somos una pareja, pero cada uno tiene su impronta, entonces me parece que para aprovechar sí tenemos que acaparar todo, entonces sí, grabamos juntos y también separados. Sí. ¿Cuál es tu meta? Bueno, mi meta... ¿Hasta dónde quieres llegar? Hasta lo más alto. ¿O te gustaría? Sí, bueno, me gustaría grabar con más productoras, poderme obviamente dar a conocer mucho más. Yo recién estoy comenzando, también recién ahora también estoy entendiendo un poco más cómo es todo, y me gusta porque ahora recién lo estoy pudiendo como disfrutar un poco más porque lo estoy entendiendo un poco más y la verdad que también entre el mundo, entre los colegas hay muy buen rollo, muy buena onda. Ahora se viene lo de los Gravis, entonces ahí va a haber mucho para aprender, para tener material, o sea, va a ser una buena oportunidad. Entonces, o sea, mi objetivo en realidad, obviamente que como creo que el de todos, es poder ser un actor reconocido y poder grabar con muchas productoras y bueno, nada, en el día de mañana me gustaría vivir solamente de esto. Hoy en día también tengo otro trabajo aparte. Y bueno, creo que es eso básicamente mi meta, sí. ¿Trabajas ahora en? Trabajo en un bar acá en Barcelona, no sé si puedo decir el nombre o no. Sí. Se llama Night Barcelona, que es un bar de cruising y así de ambiente. Mañana tendrás a todo el mundo ahí en el bar. Bueno, esperemos. esperemos. Serán bien atendidos. Y nada, y ahí estoy en una barra y bueno, eso, sirviendo copas, buen rollo, buena gente y eso. Trabajo además, sí. Muy bien. ¿Y tus sueños? Aparte, o sea, tú metes esto de profesionalmente, pero ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es poder vivir viajando, grabando y trabajando y conociendo. O sea, me gusta mucho conocer lugares, experiencias, conocer a personas. Y eso, creo que la vida se trata un poco de eso, de vivir momentos, de tener más experiencias, de coleccionar. O sea, quizás antes era un poco más inseguro y pensaba mucho más las cosas y hoy en día no, como que estoy relajado y digo, bueno, tengo que avanzar, conocer y no ser tan prejuicioso o pensar algo sin conocerlo, porque a veces por no conocerlo, tener miedo, como que uno al final no termina haciendo nada. Ya. Y la vida es una sola. El miedo y, es muy malo. Sí, es muy malo. Sí, tal cual. Todo. Para todo, tal cual. Sí, es verdad. Así que no, creo que eso, viajar, conocer gente, experiencias nuevas, un poco de eso. Muy bien. ¿Eres joven? ¿Qué edad tienes? Bueno, 34. 34, bueno, Sí. Vale, eres joven. Sí, obvio. Sí. Vale, ¿cuál es el momento más surrealista que te ha tocado vivir? Bien. En general, vamos a decir en general. En general, ok. En tu vida, en toda tu vida. Algo que hayas dicho, pero esto me está pasando de verdad. Algo que me haya pasado raro, muy random, pero fue hace muchos años, en mis primeras veces que estuve con chicos, fue que conocí a un chico por internet y en ese momento no había cámaras, o sea, era todo por chat. Que conectabas y bueno, fui a la casa y el chico tenía una tanga así de mujer, pero la casa era muy random, o sea, había un sarcófago cuando entrabas.
Sí, muy raro, toda una pecera con unos peces ahí que tenían una presión y yo decía, ¿qué hago acá? Y aparte era mi segunda vez que yo me había encontrado con un chico y la primera vez fue muy buena experiencia y esa dije, ¿qué hago acá? Esta va a ser la mala. Esta va a ser la mala seguro. Y bueno, no fue mala, pero fue muy random, como digo, ¿qué es esto? ¿Qué gente? Pero bueno, cada uno con su mood. Y hablando, por ejemplo, de que yo llevo un tanga, ¿te gustan los chicos que llevan tanga? Sí, me encanta. ¿Y que lleven lencería, te gusta? Sí, también. O sea, me gusta, en realidad no, o sea, me gusta de todo, pero me gusta mucho también el hombre masculino con sus tanguitas, sus bragas, y también me gusta como el chico un poco más femme, que bueno, se destaca y se viste con ropa más queer, y bueno, también eso me mola. Sí. Ajá. Uh-huh. Muy bien. Bueno, nada, que tengas mucha suerte en los Grammy. Bueno, muchas gracias. Ese premio para aquí. Muchas gracias. A mejor top. Y a la gente que le quiera votar, bueno, ya sabe, losgrammyhours.com, en el apartado de top. Aquí muchas tiene gracias. para votar por Axel Rey. Muchas gracias, un placer, de verdad, muchas gracias por invitarme y nada, muy feliz. Un gusto. Igual. Un poquito. Gracias, guapo. Chao, chao. Y hasta el próximo domingo. Chao. Chao.